sí los individuos, sí el sector productivo, etcétera, ¿no? Entonces viene este libro con algunas propuestas englobadas en términos de instrumentos jurídicos, de instrumentos jurídicos en particular, las leyes que nos rigen como Estado, en instrumentos de planeación, qué se tendría que estar haciendo en estas políticas en materia de cambio climático de Veracruz, en temas de gobernanza, sobre todo estas comisiones intersecretariales, consejos de cambio climático, etcétera, y estos instrumentos financieros. Viéndolo desde el ámbito de investigación, creo que hay mucha que podemos hacer de investigación en estos temas. Viendo desde el ámbito, si estuviera en gobierno, pues tendría que hacer mucho en estos temas, si estuviera en el legislativo en estos temas. Y esto también lo lleva el gobierno, pero lo han impulsado mucho las organizaciones de la sociedad civil para que realmente sea un fondo transparente y se aplique realmente en lo que tiene que ver con, en este caso es ambiental, y hace falta como visibilizar de lo que hace el fondo ambiental que repercute en temas de cambio climático. Eso es lo que a lo mejor se tendría que hacer. Y vienen también algunas propuestas englobadas en estos temas de biodiversidad, que les decía, mucho es el tema del manejo de áreas naturales protegidas. En Veracruz tenemos 27 de carácter estatal y otras cuantas de carácter federal. En el carácter federal, pues las áreas naturales protegidas tienen su director y su programa de manejo. Al menos Lobos Tuxpan, Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Sistema Arrecifal Veracruzano y los Tuxtlas tienen director o encargado del despacho y programa de manejo. Y bueno, al menos es una guía de qué tienen que hacer en esas áreas protegidas. En el caso de Veracruz hay un director que administra las 27 áreas naturales protegidas de carácter estatal. Y por supuesto, pues no se da ni abasto ni hay programas de manejo para todas. Entonces, una de las medidas es tratar de impulsar estos programas, hacer algunos fondos para darles recursos, etcétera, ¿no? Como les decía, como una medida muy importante de adaptación al cambio climático. Hay otras en términos de educación, sobre todo esto de programas de formación de docentes en materia de cambio climático, la educación formal en particular, pero bueno, también la no formal, en dependencias gubernamentales, incluso organizaciones de la sociedad civil, la población en general, hacer medidas enfocadas en educación en materia de cambio climático y por supuesto ambiental. Y bueno, así nada más es una probadita de lo que hay en ese libro, un poco para obligarlos a que lo lean, hagan un resumen y la próxima vez que los vean, los que leo muy seguido, que me platiquen qué les pareció. Pues eso es todo. Dejé muchos temas abiertos porque ojalá y tengan muchas dudas, porque luego nos dedicamos a hablar, ojalá y tengan muchas dudas y si no se las puedo contestar. Seguramente los que están aquí saben más que yo en muchos temas, entonces les pasaré el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues no nos preocupes, si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, una sesión como de discusión, ya sea con Betty o con cualquiera de los participantes, eso es un seminario, entonces debatamos. Comentario, crítica, un jitomatazo. Está muy caro. Sí, maquetas de jitomate, por favor. Gracias, Betty. Sí. Gracias, Betty. Como que no te escucho, ¿eh? Sí, realmente creo que... Sí, gracias, Betty, como siempre, muy interesante. Yo quisiera que puedes compartirme un poquito más lo que es este sentido de la adaptación, porque de pronto se entiende como hace más calor, tengo que acostumbrarme a vivir con más calor, voy a traer menos ropa, ¿verdad? Va a haber menos agua, beber menos agua, sino que comentar aquí un poquito qué es la adaptación, que no es precisamente esto, sino hacer acciones que nos ayuden a contrarrestar precisamente este cambio que está dando. Si pudieras comentar un poquito al respecto. Gracias. La adaptación tiene que ver con 3 temas, si no mal recuerdo. Con los, sí te veo porque también voy a
a Pau. Bueno, aquí a Sergio también. Si me equivoco, me corrigen, por favor. La adaptación tiene que ver con nuestra sensibilidad que tenemos ante esos fenómenos extremos, tiene que ver con nuestra vulnerabilidad ante esos impactos del cambio climático. Y lo que tenemos que hacer en este sentido es reducir nuestra vulnerabilidad. Una forma de reducir esa vulnerabilidad, hablo de reducir como Betty o como humanidad, pero realmente estoy hablando como en general por toda la biodiversidad. Tenemos que reducir nuestra vulnerabilidad. ¿Qué nos ayuda a reducir esa vulnerabilidad? Algunas medidas o la adaptación. Eso es lo que contrarresta esa vulnerabilidad. ¿Y cuáles son esas medidas de adaptación? No es quitarme la chamarra ahí, es hacer que todo, digamos, los ecosistemas, por decir, funcionen o impactarlos en la menor medida para que nos provean de esos servicios ambientales. Un servicio ambiental de esos ecosistemas es la regulación del clima. Entonces, eso es hacer medidas de adaptación. Otra medida de adaptación es no volvernos vulnerables, por decir, a lo mejor voy a construir casas y lo voy a decir así, está un cerro que no tiene nada de que se agarre y empiezo a hacer casas ahí. Si yo me pongo en ese cerro, y si no tiene árboles, en algún momento se me va a deslavar y estoy muy vulnerable. Entonces, una medida de adaptación es tener estos planes de desarrollo urbano, por ejemplo, con criterios de cambio climático que digan, en esta unidad de gestión puedo hacer viviendas, pero en esta unidad, este cerro pelón, por decirlo, tengo que reforestar y regresarle a su uso de suelo original. Eso es una medida de adaptación, reducir nuestra vulnerabilidad. En términos así muy, les digo si me ayudan porque hay gente aquí que ha trabajado más en este tema. El doctor quería. Bueno, pues Betty, felicidades por la presentación, es increíble todos los temas que pudiste tratar en una hora, pero se quedaron muchos en la cartera. Pero algo que me parece importante que creo que se debe de rescatar es la relación que hay entre las acciones de mitigación e incluso de adaptación y los patrones de consumo. Porque me parece, aunque se trataron algunos aspectos que tienen que ver con el consumo, con la dieta, de eso se faltó un poco más, pero me parece que todas estas acciones que hacemos de manera desarticulada pueden adquirir otro sentido si los analizamos en función del patrón de consumo, porque incluso el patrón de consumo puede tener influencia en los patrones de producción. O sea, dependiendo de los productos que simplemente escogemos cuando vamos a un supermercado, ¿sí? Que tiene mucho que ver con ese impacto que tú dices que hay que revisar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y uno de ellos es justamente lo que compramos, lo que consumimos, lo que comemos, que hay una relación ahí muy clara en el comportamiento de cada uno de nosotros y sin saberlo como el cambio climático. Sí. Y que tiene una relación directa, es que aunque leí tanta cosa, he leído mucho últimamente, pero justo en uno de estos libros que leía, justamente esos patrones de consumo tienen relación con nuestra cultura. Y no tenemos el mismo patrón de consumo, por supuesto, que en Estados Unidos, y a lo mejor y a lo mejor ni el mismo patrón de consumo que se tiene en Corea. Pero nuestro patrón de consumo en México pues está contribuyendo a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lo tenemos que reducir y quité una lámina, tenía una lámina bonita bueno, no la quité, la vi en este libro del manual que justo hacía esa trazabilidad desde la materia prima, cuando se procesa, etcétera, y se va viendo cómo se van emitiendo esos gases de efecto invernadero. Voy a decir algo patrones de consumo, y todo es
nada con exceso, todo con medida, consumir lo mínimo indispensable, que es hacia donde tendríamos que regresar. Y en ese sentido también hablo de la carne, porque sí a veces nos dicen los que estamos en estos temas, ay, es que son vegetarianos, no comen carne. Yo sí como carne porque pues tiene ciertas proteínas. Sabiendo manejar la ganadería, podría tener una reducción de gases de efecto invernadero. O sea, al final es todo con medida. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Betty, por apoyar en la visibilización de esas acciones que todos podemos realizar desde el ámbito personal. Creo que el gran reto de la gente que trabajamos en cambio climático es comunicar efectivamente esas pequeñas acciones que todos deberíamos de poder estar realizando, y parte de eso pues es este seminario de continuo de investigación en cambio climático, lo cual celebro. Felicito a Caro también, al programa, y justamente hace un tiempo participábamos en ese seminario de comunicación para el cambio climático, esa comunicación efectiva. Creo que aquí el doctor Edgar González Gaudiano también ofreció una conferencia bastante interesante, pero gracias, Betty, por visibilizar estas cosas que sí tienen que ver mucho con los compromisos internacionales y cosas que a veces se perciben como etéreas, ¿no? Pues el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, pero ¿yo qué puedo hacer? Entonces, creo que acercar a más personas el cambio climático de una manera tan digerible puede ayudar mucho a que todos nos comprometamos a nivel personal y entonces sí podamos ejercer estas acciones que son muy necesarias en esta ya crisis climática. Gracias. ¿Tenemos un comentario más por allá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por el contenido de calidad que nos acaba de ofrecer. Y yo tengo un comentario del cual se desglosa una duda. Es en cuanto a por qué hemos fallado ante el cambio climático, ¿no? Usted dijo que el principal mensaje que siempre busca dar es que el cambio debe estar en nosotros mismos primero, ¿no? Y sí es cierto, pero también, o sea, hemos visto mucha negligencia por parte del gobierno que permiten, por ejemplo, la arquitectura, o sea, el asfalto, el concreto, todo ese tipo de cosas que son pues, perjudiciales para este tema climático. Entonces, también cómo se podría llegar para esto del gobierno, hacer que también establezcan un margen para el poder. Sí, ahí me la vi así, sí. Creo que me la mandé así en directo, ¿verdad? Mira, varios de los que estamos aquí hemos trabajado en gobierno. No sé si todos, pero muchos de los que estamos aquí hemos trabajado en gobierno, y en ese tema, este tema que estás diciendo en particular lo traigo atravesado. Ese de la arquitectura. Estando en el gobierno, con información que yo traía, porque estuve en el gobierno de la Ciudad de México y luego aquí en el de Veracruz, se me hacía algo muy fácil de alcanzar el cambiar los reglamentos de construcción para agregarles un apartado de criterios, o sea, criterios ambientales. Y yo decía, es que, o sea, obviamente eso, es más, eran 10 páginas, José Carlos, de esos criterios ambientales. Los hicimos con apoyo de una cooperación internacional, con arquitectos, con un grupo de trabajo, pues diferentes personas, y quedó un documento. A mi parecer no era el mejor, pero fue lo que se pudo negociar, porque además yo estaba en medio ambiente y es que no es atribución de la Secretaría de Medio Ambiente de hacer cambios en el reglamento de construcción. Tienes que hablar, imagínate que con la Secretaría de Desarrollo Social. Por supuesto que ni nos pelaban, era la secretaría que tenía más dinero en ese momento, pero sí nos pelaron el Instituto de Vivienda, se formó un grupo de trabajo y quedó un documento sólido y lo revisaron investigadores, y incluso se presentó ante el sector privado, a la gente, los constructores, y después de medio año, no sé cuánto, ya así como por aburrimiento, porque, o sea, poníamos cosas así como, oye, ya las casas nuevas que van a ser de interés, o sea, ponles calentador solar de agua, ponle sistema de captación de agua pluvial, que sea un entorno verde, etcétera, diferentes criterios.
no, es que eso implica un mayor costo. Pónselo y cóbraselo a quien te la va a comprar. O sea, digo, a lo mejor por ignorancia, por lo que sea, se me hizo muy fácil impulsar esa iniciativa. Pasó muchos filtros, fueron 6 años o 5 al menos de trabajo, llegamos a la secretaría de, bueno, a la oficina del gobernador, al área jurídica, lo revisó, ¿no? Un montón de comentarios. Total que de ahí se tenía que mandar a legislativo. Bueno, finalmente yo salí de Sedema y se quedó, y después le siguieron los que regresaron, los que se quedaron, perdón, y bla, bla, bla. ¿A qué voy con esto? Yo creo que eso se debería de hacer. Y luego lo que pasa es que las personas que están ahí, pero no las personas que están en el nivel de operación, sino las cabezas de los sectores, no tienen el conocimiento suficiente. Digo, por supuesto que son personas preparadas, pero a lo mejor tienen otras prioridades, y esta, como siempre, el medio ambiente es su poca prioridad, y no se quieran meter en problemas con el sector productivo. Eso me quedó claro. Entonces sí hay que trabajar esos aspectos. Cuando está uno en el gobierno, sí tiene uno que allegarse de mucha información o tratar de sensibilizar a la gente de alto nivel para que se interesen en estas políticas. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. No debería de haber construcciones como las que están. Lo tenemos que cambiar, lo he dicho también en diferentes foros, han estado los de la Facultad de Arquitectura, y les digo, por favor, ya hay un documento, por favor promuevan. O sea, ya nada más casi falta publicarlo y vigilarlo, que ese es el otro tema. Pero les platico esta experiencia porque es algo que me quedó así, es algo que traigo ahí atorado. Lo traté de impulsar en el gobierno de la Ciudad de México, allá ya se hizo, como 6 años después de que yo me salí de allá, bueno, de que me vine a trabajar para acá, pero aquí no se ha logrado. Y eso se logró en el Ayuntamiento de Jalapa. En el Ayuntamiento de Jalapa está el reglamento, ¿cómo se llama? De sustentabilidad, pero en el apartado de construcciones tiene criterios de cambio climático. Se debería de estar vigilando por el área de desarrollo urbano. Entonces, nada más les digo eso porque están las iniciativas y los documentos, pero ya cuando está ahí uno se topa con barreras.